y muchos seguramente emocionados, haciendo semejante declaración. Qué maravilloso que el pueblo de Dios, como una familia espiritual que se sabe, como decía nuestro hermano Edwin, rescatada, alcanzada, que ha cambiado su realidad, puede decirle al Salvador que no hay nadie, absolutamente nadie, como Él. Queremos darle la bienvenida en esta mañana. Mi nombre es José Ignacio Gómez y soy uno de los ministros de la Iglesia Bautista de Armitage. Nos sentimos muy felices en tenerlo con nosotros en esta mañana. Puede tomar asiento. Y de una manera casi mecánica, no dejo de sorprenderme cómo nuestros hombres y mujeres que nos guían a través de la alabanza y la adoración van preparando nuestro corazón, van preparando el terreno de nuestro corazón para que podamos recibir la palabra de una buena manera y como es necesaria para que su vida y la mía puedan ser transformadas. Y usted y yo terminamos este hermoso, precioso momento de alabanza y adoración diciéndole al Señor: no hay nadie como tú. Nos toca en esta ocasión, cerrando ya nuestra serie, cerrando el proceso de una vida transformada por la obra del Espíritu Santo, como tienen bien ahí en nuestras pantallas. Vamos a cerrar la serie con la parte final, ¿sí?, que es el concepto de la oración en la unidad. Es el concepto y la relevancia que tienen la oración en la unidad, en el cuerpo de Cristo. Por eso le voy a pedir que me acompañe usted a Efesios capítulo 6. Vamos a posicionarnos en el versículo 18, que serán los últimos versículos de la carta a considerar y a compartir entre nosotros. Y nuestra lectura iniciará en el versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, como bien tienen en pantalla, dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es interesante cómo se nos han planteado, se nos ha hecho explícito, y muy bien lo hacía nuestro hermano Alex Rodríguez Salina, uno de nuestros diáconos de la iglesia, el domingo pasado, haciendo una presentación formal de lo que representa cada uno de los elementos que conforman la armadura del cristiano. Y pareciese que estos 5 elementos que se nos presentan a nosotros aquí tienen un cierre con la oración, como si la oración fuera un 6º elemento que se otorga al cristiano dentro de la conformación de la armadura. Ahora, no debemos cometer el error de creer que la oración representa un elemento de la armadura. No debemos cometer el error de creer que este sexto punto que se nos indica aquí como la oración es un elemento de la armadura, sino más bien en la estructura del versículo nos lleva a la consideración de que para el apóstol Pablo la oración, en lugar de ser un elemento de la armadura, es aquel elemento que otorga vida a todos los elementos de la armadura. Por eso vamos a ver en nuestro primer punto en esta mañana, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda acción y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol no está colocando aquí la oración como si esta fuese, muy bien, venimos describiendo los elementos de la armadura, venimos diciendo cuáles son aquellas cosas con las que el cristiano cuenta para su diario vivir, sino más bien se posiciona en el versículo 18 dándole una relevancia a la oración. El apóstol nos está diciendo: la oración del cristiano debe tener este elemento de todo tiempo, toda súplica, por supuesto en el Espíritu, con perseverancia y por todos los santos. El apóstol Pablo nos está diciendo: la oración para el cristiano no es opcional. Yo recuerdo
con mi esposa estábamos en Buenos Aires, en una iglesia, y había una hermana de mucha edad en esa iglesia, en Buenos Aires, que era reconocida por ser una hermana de oración. Entonces, usted tenía a los jóvenes universitarios, ¿verdad?, que estaban llegando a la etapa de exámenes y todos iban a la hermana, para que la hermana ore por sus exámenes. Y usted veía a las parejitas jóvenes que estaban, como se dice en mi país, en edad de ponerse de novio, ¿verdad? Y para que eso llegase a buen puerto, iban a la hermana. Y recuerdo uno de los ancianos en una conversación decirme, esta mujer, el día que parta a la presencia del Señor, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Entonces yo lo miré y le dije, ¿por qué dice esto? Y porque ella es el faro de oración en la congregación. Inmediatamente nos quedamos mirando como diciendo, ¿y el resto? Entonces él se sonríe y me dice, bueno, todos tendríamos que orar así. No deberíamos tener una hermana o un hermano que es el faro de oración en la congregación. Todos deberíamos tener. Entonces empezamos a conversar y nos dimos cuenta que la oración representa mucho más que algo opcional en la vida del cristiano. Pablo está diciendo aquí, la oración no tiene que ver como un elemento de la armadura, sino como este sustento que la armadura tiene, que permite que tenga eficacia, que tenga vida y que pueda ser empleada de manera correcta. Claro, nuestro concepto de la oración, ¿cuál es en base a esto? ¿Por qué oramos? Es la pregunta. ¿Por qué usted ora? ¿O quiere ir un poco más allá? ¿Cuándo es que usted y yo oramos? Cuando estamos en necesidad. Y si no, no oramos. Se nos ha enseñado de alguna manera o hemos aprendido que el momento cúlmine de oración es cuando usted y yo estamos en necesidad. Cuando usted y yo llegamos a la posición donde nada podemos hacer. Entonces, yo le invitaría, una vez una persona me dijo, ¿te animas a grabar? ¿Sí? ¿Cómo son tus oraciones cuando estás clamando al Señor por un examen, por una situación difícil, por una enfermedad? ¿Y cómo son tus oraciones cuando no estás en necesidad? Y yo le dije, claro que no. Por supuesto que no. Nuestra oración debería representar la misma cadencia en cada uno de nuestros estados. Pero tomamos la oración a veces como si fuese ese último momento en donde ya no hay más nada que hacer. Cuando ya el problema financiero me ha sobrepasado, vamos a orar. Cuando el problema físico me ha sobrepasado, vamos a orar. Cuando el problema quizá intelectual me ha sobrepasado, vamos a orar. ¿Qué sucede cuando ha llegado la solución para ese problema que teníamos? Bueno, el apóstol no está diciendo orando en todo tiempo porque estén en necesidad, orando en todo tiempo porque necesitan cambiar una situación, orando. No, él está diciendo que el concepto de la oración debe representar para el cristiano una dependencia absoluta para con Dios. Porque cuando usted y yo oramos, no estamos elevando simplemente peticiones. No estamos simplemente diciendo, bueno, necesito cambiar el carro, necesito cambiar la casa, necesito salud, No estamos haciendo eso. Cuando usted y yo oramos, le estamos diciendo a Dios que Él es suficiente y que nosotros no. Por eso oramos. Por eso la oración revela nuestra dependencia para con Dios. Amada iglesia, a nosotros nos emociona cuando, por supuesto, le tenemos aquí el domingo y compartimos como familia espiritual, pero ver a las familias, a las personas mayores, ver a los adolescentes y niños el día miércoles aquí en la congregación, clamando y orando como un cuerpo, reconociendo que nosotros no podemos. Mire, hay un valor en la oración que va más allá de que simplemente Dios responda de una manera positiva o de una manera negativa. Cuando usted ora, usted cree.
Mire, cuando estábamos viviendo en Italia, nosotros vivíamos en el campo, ¿verdad? Algunos de ustedes han tenido la posibilidad de conocer a Teo, al perro que tiene nuestro hijo, ¿sí? Levantan la mano y se sonríen. Sí, es un perro muy enérgico. Es un perro acostumbrado al espacio, a tener mucho espacio. Y era un perro que se escapaba muy seguido. Y yo recuerdo que era un problema cada vez que se escapaba y no volvía porque uno tenía temor de que le haya sucedido algo o que estuviera lastimado. Y claro, mi hijo se ponía muy triste cuando el perro no volvía. Entonces, en mi mente, ¿sí?, de hombre pragmático, usted caballero me va a entender, ¿sí?, yo iba a agarrar la linterna, iba a agarrar el auto, la forma de salir. Y recuerdo a mi esposa diciéndole a mi hijo: ¿extrañas al perro? ¿Extrañas a Teo? Vamos a orar por el perro. Y yo por dentro decía: ayúdenme a sacar el auto, ayúdenme a conseguir una linterna más grande. Miraba los pastizales que eran más altos por aquí y yo decía: ahí me voy a meter yo a buscar al perro. Y sabe, mi hijo oraba por Teo. Y recuerdo salir a la entrada de la propiedad donde estábamos. Y que Juan Ignacio lo llamara al perro en el medio de la oscuridad, pero oscuridad absoluta, campo, no sé quién ha tenido la posibilidad. Y en mi mente pragmática de hombre, decir: no desperdicies. Y escuchar su voz, decir: Teo, Teo, después de haber orado, y sentir que venía galopando como si fuera de la oscuridad absoluta, y ver que aparecía el perro. Yo decía: bueno, esto no puede ser tan así. Entonces voy y le comparto esto a quien era el pastor nuestro en la iglesia en Italia. Y él me dice: la oración de los niños. Y yo le digo: ¿la oración de los niños qué? Creen. Él me decía: cuando tu hijo clama por el perro, lo hace porque cree que Dios lo puede hacer. Edwin nos decía en la oración, en el momento de la alabanza, que tenemos un Dios que obra en lo imposible, lo que usted y yo no podemos. Que tenemos un Dios al cual clamamos, pero muchas veces, ¿sabe qué? No creemos que así sea posible. Porque entendemos que la oración es como el último momento, el último elemento, ya no hay más nada que hacer. Cuando oramos creyendo, cuando clamamos desde esa posición, cuando lo hacemos entendiendo que lo que Él puede hacer, yo no puedo hacerlo. Por eso oramos. Por eso le enseñamos a nuestros hijos de tan corta edad el valor de la oración, aunque a veces lo olvidamos, el valor de la oración. No es esta lista de requerimientos que usted eleva al cielo, es decirle al Señor: yo dependo de usted, yo estoy bajo su autoridad. Pablo les está diciendo a los efesios, cerrando y diciéndoles, después de presentarles los 5 elementos de la armadura: esto no tiene sentido a menos que la oración para ustedes represente dependencia absoluta con el Padre. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿acaso nuestras oraciones revelan esa dependencia absoluta con el Padre? ¿Acaso la manera en la cual clamamos, en la cual oramos, en la cual revela que le creemos al Padre? Mientras Eudin compartía en el momento de alabanza, vino a mi mente Génesis capítulo 18, versículo 14, cuando se presentan los ángeles delante de Abraham y Sara y le dicen: tú vas a tener un hijo. ¿Y la mujer qué hace? ¿De verdad? ¿A mi edad? ¿A la edad de él? ¿De verdad? Y rápidamente la intervención: ¿por qué te has reído? No, yo no me reí. ¿Acaso existe alguna cosa difícil? Mire, oramos porque le creemos. Oramos no porque es un rito que se reitera y que se repite, porque hay que hacerlo antes de almorzar, de cenar o el desayuno. Oramos porque entendemos que no hay en nosotros suficiencia. Oramos porque entendemos que nosotros no podemos. La oración en el cristiano no tiene que ver con la necesidad, sino más bien con la dependencia de que Él es suficiente y nosotros no. Por eso el apóstol está diciendo: sostengan la oración, por supuesto con la ayuda del Espíritu y
coloca dos palabritas, perseverancia. ¿Qué implica la perseverancia? Bueno, implica sostener algo en el tiempo. Implica no hacer algo por un momento y nada más. Implica que oremos de manera sostenida. Familias que se encuentran aquí, padres que son cabeza de hogar que están en este lugar, señores, caballeros, en ustedes recae una responsabilidad enorme de transmitir al hogar la relevancia de la oración porque referencia nuestra dependencia para con Dios. Madres que están sentadas aquí, que tienen a sus hijos al lado y que nos emocionan verles con sus hijos, ustedes necesitan generar en ellos, construir en ellos esta relación a través de la dependencia en la oración. Amada familia, si no oramos, si no tenemos eso en primera instancia, todo lo que hagamos como servicio, como actividad, no tiene la dependencia para con Dios. Por eso el apóstol Pablo está cerrando la armadura, está cerrando el tiempo de, muy bien, con esto ustedes van a pelear, pero está colocando a la oración como aquel elemento que le da vida a las armas del cristiano. Y el apóstol está muy claro y muy conciso de que estamos en un combate, de que estamos en una batalla. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, él dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual ha sido llamado. Segunda la carta de Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, dice él. Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, oren sin cesar. Ahora, nuestras vidas muchas veces necesitan de un momento desastroso para que entonces nos volvamos en oración a Dios. Pareciera que necesitamos vivir en el caos para que entonces recuperemos la supremacía de la oración en la vida del creyente. Mire, si hay algo por lo cual deseamos como iglesia que somos y como familia, y algo que hemos compartido con el Consejo de Obreros, con los hermanos, es queremos ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia que discipula, queremos ser una iglesia que ora. ¿Quiere abrir otra reunión más? No, no es un servicio. Queremos ser una iglesia que a través de la oración pueda ejemplificar lo que es la dependencia para con Dios. Queremos ser una iglesia que acá, cuando nos vean orar, no digan, tienen otro servicio más de oración. Se reconocen que no son suficientes. Cuando usted ora, reconoce que no es suficiente. Cuando usted ora, reconoce que usted no tiene capacidad. Cuando usted ora, otorga vida a las partes de la armadura que se le han dado para pelear la buena batalla mientras camina. Queremos animarle a que la oración pueda ser para usted no un servicio más, no un detalle en la vida, sino parte de su dependencia en su relación personal con Dios. Pero tengo que avanzar. Dice el versículo 19, leemos el 18 para comprenderle, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, y ora y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Bueno, usted toma este versículo 19 y usted dice, bueno, sí, claro, el apóstol Pablo quiere seguir predicando. ¿Sabe que él está preso? ¿Sabe que él está a punto de ser juzgado y que posiblemente va a perder su vida? ¿Sabe que él, cuando uno lee y dice, y oren por mí, yo le diría, bueno, sí, para que pueda salir de la cárcel? Para que de alguna manera milagrosa, para que de alguna forma inesperada, sobrenatural, las cadenas puedan ser rotas y este hombre pueda retener su vida. Uno lee y orar por mí y uno piensa inmediatamente, pero claro que sí, está preso, la idea es que él pueda ser liberado. No es el punto. Pablo dice, y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Él no está pidiendo que lo liberen, él no está pidiendo de que se rompan las cadenas, él no está pidiendo ni siquiera conservar la vida.
El apóstol Pablo está pidiendo de que él pueda tener la posibilidad de abrir su boca y predicar el evangelio de salvación. En segunda instancia, necesitamos observar la oración como un elemento necesario en la predicación del evangelio. Mire, Pablo, y aquí hay escuelas que acuerdan en esto, no está diciendo, oren por mí para que yo tenga la posibilidad de predicar no sé en dónde. Pablo no está diciendo, bueno, que el Señor me dé la posibilidad, estando preso, de que tenga una oportunidad de predicar el Evangelio. Pablo está orando aquí por una posibilidad muy específica. Como lo ha hecho en Hechos capítulo 26, frente a Agripa, y él toma esa posibilidad cuando él esté confrontado con ellos para predicar el Evangelio de salvación. Pablo, como ciudadano romano, sabe que tendrá una audiencia con el emperador. Pablo, como ciudadano romano, sabe que como está condenado a muerte y preso, él va a estar frente a las autoridades romanas. Por ende, Pablo le dice aquí en la carta, oren por mí para que cuando yo llegue a ese momento pueda predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, me hizo pensar en lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros tenemos un momento por el cual estamos orando para predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros tenemos esta claridad conceptual que el apóstol Pablo presenta aquí para clamar por un momento específico para que nuestra boca sea abierta y el Evangelio sea predicado con verdad? ¿Cuántos de nosotros, mirando la familia, mirando el trabajo, mirando el lugar donde estudiamos, mirando a nuestro alrededor, donde hay gente que no conoce al Salvador, que camina en oscuridad y que muere día a día, ahí va a una perdición eterna, cuántos de nosotros decimos, Señor, oro para que mi boca sea abierta en mi trabajo? Oro para que mi boca sea abierta mientras visito a este amigo. Oro para que mi boca sea abierta con este cliente, con este empleado, con este familiar. Oro para que... Pablo no está pidiendo. Para cuando yo tenga la chance, la posibilidad. Pablo sabe bien por qué está orando. Pablo sabe que vendrá una audiencia como ciudadano romano. Y como sucedió en Hechos capítulo 26 con Agripa y Festo, él quiere lo mismo. Él quiere usar esa posibilidad, no para salvar su vida, no para ver si le perdonan la vida, no para si sus cadenas son liberadas, no para si su situación de prisionero se modifica. Quiere que en esa audiencia a la cual un ciudadano romano solamente llega, el Evangelio de Cristo sea predicado. Ahora mire cuál es su audiencia. Quizás la familia, quizás es el cónyuge, quizás son los hijos, quizás es el lugar donde usted estudia, su trabajo, no lo sé. Cada uno de nosotros tenemos un círculo donde cada día nos movemos y la gente en ese lugar no conoce a Cristo. Nuestra oración, como en el caso del apóstol Pablo, debería ser y debe ser el elemento necesario para que el Evangelio sea predicado. Aquí el apóstol nos está dando casi como un mapa de acción para comprender que al momento de predicar la oración es fundamental para que no sea solamente usted el que abre su boca, para que no sea simplemente el hombre o la mujer que comparte el Evangelio, sino que sea la obra del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros al momento de predicar de Cristo Jesús en su muerte, victoria y resurrección. Pablo les está diciendo, y aquí, cuando usted va a 2 Corintios capítulo 1, versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor en nuestro con la oración, para que por muchas personas sea dada gracia a favor nuestro por el don concedido a nosotros por muchos. Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en liberación. Necesitamos comprender que cuando predicamos el Evangelio, la oración debe ser un principio de fundamento. Ahora, mi pregunta era, ¿estamos orando por ese familiar que no conoce a Cristo específicamente?
Estoy orando por ese compañero de trabajo que le veo cada día de la semana, que iniciamos con él cada día de la semana, que hablamos de cualquier cosa, deporte, comida, viajes, hobby, no lo sé, lo que usted quiera. Estoy clamando para que esa situación y esa circunstancia sea gobernada y el Espíritu Santo intervenga de manera sobrenatural para que el misterio del Evangelio sea predicado. Muchos de los que estamos aquí no lo hemos hecho, ni siquiera hemos predicado. Muchos de los que estamos sentados aquí, nuestros compañeros de trabajo no saben que somos cristianos. Nuestra familia sabe que vamos a una iglesia y ya. Muchos ni siquiera pensamos en compartir el Evangelio de Cristo, porque quienes están a nuestro alrededor ni siquiera saben que somos cristianos. A mí me emociona ver a un hombre que está en prisión, que está a punto de ser ejecutado, que tiene todo en contra, humanamente hablando, y que en su mente está pensando en esa audiencia delante de las autoridades romanas. No está pensando en su liberación, no está pensando en cómo voy a salir de aquí, está pensando en esa oportunidad preciosa que ha de tener. ¿Cuántas oportunidades usted y yo también tenemos con familia, compañeros de trabajo, estudiantes, lugares? ¿Cuántas oportunidades tenemos? Amada iglesia, necesitamos empezar a orar bien específicamente por una persona, por un lugar, por un encuentro, por un momento. No es que yo no sé predicar el Evangelio. Pablo está diciéndolo con antelación. No se trata ni siquiera de usted mismo, sino de la obra del Espíritu Santo a través suyo en ese preciso momento donde se encuentra. Pablo clama aquí, dice, a fin de abrir mi boca y me sea dada palabra. Él no dice, a fin de que se abra mi boca y yo pueda convencer a... Él está diciendo, a fin de que en ese momento el Espíritu Santo obre a través mío para que me sea dada palabra y pueda predicar el Evangelio de salvación a las autoridades romanas. Amada iglesia, la predicación del Evangelio está íntimamente relacionada con una vida de oración, porque cuando usted y yo oramos, dependemos de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso está pidiendo el apóstol Pablo esto. Yo estoy seguro que si yo estuviera preso, yo estaría pidiendo para que sea libre, para que mis cadenas sean rotas, para poder volver a mi familia, para poder salir de esa situación. Pero este hombre, con una claridad conceptual, clama al Señor y clama a los santos que reciben la carta, que oren para que el Espíritu Santo trabaje, obre a través de él en esa audiencia romana. Mire si nuestras semanas iniciaran así. Mire si cada vez que venimos el miércoles al momento de la oración y estamos juntos como familia, nuestro pedido es específico, con nombre y apellido, con tiempo, con horario, por una circunstancia específica a la cual clamamos y suplicamos el Espíritu Santo nos use para trasladar el mensaje de salvación. Mire si esa fuera conceptualmente nuestro diario vivir. Mire si fuese la forma. Miro, aquí hay un montón de universitarios, muchachos y mujeres que están enrolados en las diferentes universidades o seminarios que tienen a su alcance la posibilidad de compartir y coexistir con muchísimos que no conocen al Salvador. Amada iglesia, la oración no está relegada a una persona en particular. Yo sé que aquí tenemos en la iglesia también personas que identificamos como que son esta persona, es una mujer, es un hombre de oración. Bueno, toda la iglesia debería ser así, completa, a fin de que la obra suprema que es predicar el Evangelio de salvación pueda ser hecho con eficacia. Por eso la armadura completa depende de su vida de oración. El empleo correcto del armamento que le ha sido dado depende de su vida de oración. Versículo 20. Por el cual, dice el apóstol Pablo,
soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo aquí utiliza una terminología política muy interesante. Él usa el término del embajador. Sabe que Roma, como siendo una de las grandes ciudades y teniendo la confluencia de tráfico muy grande como era en la época, era común recibir comitivas de embajadores de diferentes nacionalidades y territorios que visitaban la capital a modo de establecer nuevos canales de tráfico, intercambio de especias y demás. Por consiguiente, si usted deseaba ingresar a Roma para poder traficar, para poder tener influencia en la ciudad, usted no iba a llegar a Roma directamente. Usted iniciaba el procedimiento político enviando una comitiva de embajadores. Por consiguiente, el término para la ciudad era muy común, porque estaban acostumbrados a ver comitivas de embajadores, de personas que representaban una nación o un reino que llegaban al lugar. Entonces, Pablo va a tomar la misma terminología política diciendo, por el cual soy embajador, y él coloca algo más, dice, en cadenas. Normalmente los embajadores tenían lugares de privilegio, tenían una recepción especial y eran visitantes más que bien recibidos por las autoridades romanas, porque se entendía que venían a traer una influencia política o comercial de beneficio para la ciudad. Pero Pablo acá dice, por el cual yo soy embajador, haciendo alusión a que yo no soy de aquí, dice Pablo, este no es mi territorio, este no es mi lugar, aunque soy ciudadano romano, aunque soy hebreo, aunque tengo mis títulos y formación. Yo soy un embajador, dice Pablo, como los que ustedes están acostumbrados a mirar, pero en cadenas. Y ahora, la acepción de la terminología aquí puede ser porque estaba preso, verdaderamente, o porque también, como lo hace en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 1, dice, yo pues, ¿cómo empieza? Preso en el Señor. Así que sea porque él estaba preso físicamente o porque contextualmente él está diciendo, yo no soy de aquí, sino que mi prisión es para con el Salvador, como embajador que soy y representante de esa nación, dice él, que pueda con denuedo hablar de él. La oración representa, y si podemos avanzar al tercer punto del sermón, es un principio de identidad para el cristiano. La oración no es opcional en la vida del creyente. La oración no es si usted se levantó animado a hacerlo o si usted ese día está frustrado y no lo quiere hacer. La oración representa nuestra identidad de pertenencia. La oración representa a quién usted sirve. Pablo está diciendo, yo soy un embajador de Cristo Jesús, yo soy preso en Él y quizá preso también de manera física aquí, pero mi misión no es una influencia comercial, no es una influencia de especias, no es una influencia política. Mi misión aquí es hablar de Cristo Jesús, de su evangelio, el cual alcanza a las multitudes. Solamente a través de la oración este hombre es capaz de mantenerse focalizado en cuál es su identidad. Por eso, amada iglesia, cuando no oramos, cuando no entendemos la relevancia de la oración, generalmente tenemos problemas con nuestra identidad en el Señor. Cuando usted y yo no oramos, uno de los primeros síntomas de eso, una de las primeras manifestaciones públicas es nuestro inconveniente con nuestra identidad, nuestra dificultad para que cuando estamos en el trabajo, en la familia, en el lugar donde estudiamos o donde sea que nos movamos, tenemos dificultades identificándonos como embajadores del Señor. Y usted dice, bueno, no, pero el apóstol Pablo decía eso. Él era un embajador. Bueno, mire, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, mas vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
estamos en problemas, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Pero ¿estás seguro, pastor? Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que ha hecho de un pueblo y de todos los pueblos uno solo para Él, por lo cual embajadores en su nombre en la tierra con una misión específica: id y haced ¿qué cosa? Discípulos, bautizándolos a estos en el nombre del Padre y del Hijo. Y yo estoy con vosotros, dice el Señor. No es solamente Pablo, es usted. Pero yo no pude ir a un seminario. No tiene nada que ver. Yo no tengo formación teológica. Tampoco la está pidiendo. No, pero yo no sé, no he leído toda la Biblia. Tampoco le está pidiendo eso. Está diciendo que asuma su identidad, que asuma lo que usted es como un embajador de los cielos. Miembro de este nuevo pueblo, de esta nueva nación que ha sido alcanzada, comprada, totalmente lograda solamente en Cristo Jesús. Amada iglesia que se encuentra en este lugar, así como el apóstol Pablo, nuestra oración debería ser que como embajadores en el trabajo donde estamos, en la familia donde nos han colocado, en el estudio que hemos elegido, que podamos con denuedo, la palabra aquí es compasión. Una vez una persona me dijo: ¿quieres conocer a alguien? Identifica cuál es su pasión. ¿Y cómo hago eso? ¿Vio cuando alguien está hablando con usted y eso que habla le apasiona? ¿Vio cuando los ojos empiezan a brillar y su rostro comienza a reflejar que lo que está diciendo no es simplemente una línea que ha aprendido? Desde adentro emerge. Para muchos de ustedes puede ser la música, el deporte, algún hobby, la familia, no lo sé. Hay diferentes aspectos que pueden ser una pasión para nosotros. Aquí el apóstol está diciendo: oren por mí, para que así como yo entiendo que me identifico con el reino, pueda hablar de él con pasión, reflejando a mi audiencia, reflejando a quien escucha, dejando en claro para aquellos que están escuchando el mensaje que esto de lo cual hablo no es una línea aprendida, no es un versículo que me enseñaron de memoria, no es algo que simplemente alguien me dijo: bueno, usted repita esto y ya, sino que Pablo está usando un vocablo para decir que pueda hablar aquello que ha sucedido adentro mío. Y usted sabe que en Hechos capítulo 9, usted tiene ese encuentro maravilloso donde Pablo, ante Saulo, yendo hacia Damasco, es derribado del caballo y Cristo Jesús le alcanza. Pablo dice: eso que sucedió ahí, oren por mí para que yo pueda transmitirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora mi pregunta: ¿usted recuerda cuando fue derribado del caballo? Y si se ha caído de un caballo de manera real, no me refiero a eso. Me refiero a cuando el Señor Jesús le encontró caminando hacia Damasco, en su vida, en su país, en donde sea que estaba, y fue derribado. ¿Usted recuerda ese preciso momento en particular? Porque Pablo está haciendo alusión a ese momento que ha transformado su vida y que con pasión, con denuedo, desde las entrañas, desde adentro, el apóstol desea transmitir lo que Cristo Jesús hizo en su vida. ¿Sabe? A veces tenemos una dificultad tan grande predicando el Evangelio, primero porque no oramos y en segunda instancia porque quizás nunca hemos sido derribados del caballo todavía. Conocemos los versículos, conocemos la línea que hay que decir, sabemos la correcta terminología a emplear, pero quizá en nuestra vida no ha sucedido ese momento en el cual Cristo Jesús nos alcanzó.
Pablo le está diciendo, por favor, les suplico, voy a tener mi audiencia con las autoridades romanas, oren por mí, porque como representante del evangelio, del reino de Dios en la tierra, con pasión, yo quiero contar lo que Cristo Jesús hizo en mi vida. Como usted y como yo. Tenemos esa misma posibilidad. Y eso solamente está sustentado a través de una vida de oración. Cuando usted y yo somos capaces de clamar al Señor para que de manera sobrenatural su Espíritu Santo intervenga, para que cuando nuestra boca sea abierta, las palabras correctas sean empleadas y utilizadas por el Espíritu Santo, con la finalidad de convencer de justicia, de juicio, de verdad. Amada iglesia, necesitamos orar. Necesitamos orar comprendiendo que representa nuestra identidad. Necesitamos orar comprendiendo que la predicación del Evangelio está sustentada en una vida de oración. Necesitamos orar comprendiendo que nuestra dependencia se basa solamente en la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros ahora para terminar. Y antes de que tengamos nuestra canción de reflexión final, yo quiero suplicarle. Ha sido un maravilloso tiempo con la carta a los Efesios. Y me emocionaba la idea de pensar que esta carta, el apóstol Pablo la cierra en torno a la oración. Tuvimos hace muy poquito un testimonio, como decía nuestro hermano Edwin, del obrar milagroso y poderoso de Dios en medio de su cuerpo, de la iglesia. Necesitamos darle ese lugar de relevancia a la oración en la vida. Tenemos un Dios que obra lo que no podemos nosotros. Necesitamos sujetarnos en dependencia para con Él. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Miramos a este hombre encadenado en sus prisiones, próximo a ser ejecutado. Y su carta a los santos, a la iglesia: oren sin cesar, no se detengan, perseveren, continúen, háganlo de manera personal e incluso por terceros. Entiendan que cuando oran, revelan su dependencia para con Dios. Oren sabiendo de que no se trata de ustedes, se trata de Dios obrando en la vida. Pero en segunda instancia ora porque Él quiere predicar el Evangelio de Cristo. No ora para que su situación cambie, no ora para que sus cadenas sean rotas, no ora para que su vida sea preservada, ora para que cuando llegue el momento de la audiencia con las autoridades romanas, el Evangelio de Cristo Jesús pueda ser predicado. Pero finalmente ora para que su identidad se mantenga, para que no flaquee a pesar del temor de estar encadenado, de estar prisionero, de tener necesidad. No quiere olvidar que es un embajador de los cielos. Como usted y como yo un día fuimos alcanzados y somos embajadores en esta tierra de un reino maravilloso al que pertenecemos, que podamos predicar con pasión, con denuedo, contando aquello que un día Cristo Jesús hizo en nuestra vida, por la cual hemos sido alcanzados. Padre, te suplicamos que como familias, como miembros, podamos comprender: la oración no es opcional. Necesitamos colocar la oración en el centro de nuestras vidas y familias e iglesia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Esta próxima alabanza sucede cuando nos entregamos al Señor. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos hacer esto.
de ella.